Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo. Esta es la asignatura de lenguaje y va dirigida a tercer año A y tercer año B. El objetivo de esta clase es comprender qué son los parlamentos en la obra dramática. Ya, algo que es muy importante en una obra dramática, sin duda, ¿cierto? Que es los parlamentos. Los parlamentos, te lo adelanto, tiene que ver con lo que se habla, ya lo que se habla en la obra dramática. Existen varios tipos de parlamentos. Uno es el monólogo. El personaje de una obra dramática reflexiona en voz alta y a solas, es decir, que es el emisor y el receptor al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, acto 1, escena 1, aparece un personaje y habla toda la escena ese personaje. ¿Ya? Está en la obra de teatro, está en la sala de teatro, se abre el telón, aparece el personaje, ¿cierto? Y el personaje habla toda la escena o el acto completo. Ese es un monólogo, cuando se habla un solo personaje. Monólogo es un recurso en el arte donde un personaje habla y se expresa hacia los demás por sí solo. Por ejemplo, hay un famoso monólogo en Hamlet, una obra de teatro de William Shakespeare. ¿Ya? Ahí en el Classroom te voy a sacar algún fragmento, ¿cierto? Para que lo puedas observar, ese y algún otro monólogo. Ejemplo de monólogo interior. Secretos en las esquinas, de puntillas en chinelas por miedo de que se despierte. Chinelas son zapatillas, como de levantar. Luego preparándolo, sacándolo. Maruja y la señora Fleming haciendo la cama. Nunca se sabe quién lo manipulará a uno cuando esté muerto. Lavado y champú. Creo que cortan las uñas y el cabello. Un fragmento de Ulises de una obra de James Joyce. Ahí el personaje habla solo y se entiende que es un pensamiento que él tiene. Pero yo, como te decía en otra oportunidad, uno como espectador en una obra de teatro no puede saber lo que está pensando, si no es porque lo dice el personaje. Entonces, los pensamientos tienen que ser dichos en voz alta. El diálogo es la exposición alternada de lo que dicen dos o más personajes. Se va exponiendo alternadamente. Habla un personaje, habla. Igual que una conversación que tú quieras tener con tus amigos. ¿Ya? Son diálogos que se van intercalando. Es la exposición textual de las palabras dichas por los personajes de la obra. El diálogo también se utiliza en la obra dramática, en la obra narrativa, como un cuento, por ejemplo, una novela. Aquí tienes un ejemplo de diálogo, en el cual participan Miguel, Marta, Daniel. ¿Eso actuamos en el teatro o en el circo? No sé. Ah, por eso te llamas, no sé. No sé. Pues si no sabemos, nos vamos. Espera, ya sé. ¿Vas a cambiar de nombre? No. Voy a cambiar de coche. Ya, ahí hay un diálogo. Esa es lo principal en la obra, el diálogo. A veces en ciertas obras no hay monólogos, pero diálogos siempre. ¿Qué es este de la parte? Forma discursiva en donde un personaje habla en voz alta, suponiendo que los otros personajes presentes en la escena no lo escuchan, estableciendo además una cierta complicidad con otro personaje o con el público. Obviamente que en la vida real, si tú estás hablando con otra persona y vas a hablar, ojalá que no lo hagas nunca, pero vas a hablar algo de otra persona, y dices, parece que está enfermo, se lo va a decir bajo, ¿cierto? Para que la otra persona no te escuche, entonces le va a decir, oye, parece que está enfermo, ¿ya? Bueno, eso en el teatro no resulta, ¿por qué? Porque los espectadores que están sentados allá no lo van a escuchar. Por lo tanto, el actor lo va a tener que decir fuerte y le va a decir, ¿cierto? Obviamente haciendo sus movimientos así como que lo está diciendo para él solamente. A lo mejor va a poner su mano así y le va a decir, oye, parece que está enfermo, se lo va a decir fuerte. Pero se entiende que eso es una parte, ¿ya? Es una parte. ¿Viste? Lo que dice acá, suponiendo que los otros personajes presentes en la escena no lo escuchan, ¿ya? Pero los espectadores tienen que escucharlo. Fíjate acá, mira. Hortensio dice lo siguiente, este es un fragmento de La Fierecilla Domada, otra obra de William Shakespeare, este escritor inglés famosísimo, ya muerto hace muchos años. Hortensio dice, el bajo está bien, quien desentona es este bajo bribón. Qué fogoso y atrevido es nuestro pedante, por mi vida parece que el tuno corteja a mi adorada. Pedantuelo, yo te vigilaré más de cerca todavía.
¿Cuál es la parte que el otro personaje no lo tiene que escuchar? Esa es la parte, cuando él dice, el bajo está bien, quien desentona es este bajo bribón. Esa es la parte que el otro no escucha, pero esa parte se indica que es una parte para que los actores sepan, ¿cierto? Perfectamente cómo tienen que decirlo, de qué manera tienen que decirlo, ¿ya? Las acotaciones, hay muchas acotaciones en las obras de teatro. Esas acotaciones no las leen los actores, no las dicen, no las declaman en la obra de teatro. Esas acotaciones más bien están hechas para que, las escribió el dramaturgo, más bien para que el director de teatro, los actores, sepan ciertas tonalidades que tienen que darle a algunas cosas o ciertos aspectos de la escenografía del vestuario. Mira, acotaciones, indicaciones que deja el autor sobre la escenografía, los decorados, la música, la iluminación y actuación de los actores. Situación sobre el escenario, movimientos, tono de voz, gestos, etc. Suelen aparecer marcadas entre paréntesis y con letra cursiva. ¿Ya? Aquí tenemos algunas acotaciones. Voy a tener que mover aquí una cosita para poder ver. Ya, ahí está. El personaje José dice, hola amigo, buenas tardes. Emiliano, eso es lo que dice. Pero aquí le están dando una indicación, que es una acotación. Emiliano volviéndose. Es decir, que cuando le habla José, dice, hola amigo, buenas tardes. Emiliano, tiene que hacer eso, volviéndose. Va hacia él nuevamente esperando saber y averiguar. Entonces ahí Emiliano tiene que acercarse a José, esperando saber y averiguar. ¿Ya? Entonces eso obviamente nadie lo va a decir, sino que lo van a actuar. Esa acotación es en cuanto a movimientos corporales. Rosa dice irónica. O sea, cuando Rosa dice, nunca había visto a alguien tan hermoso como tú, Ramón, lo dice de manera irónica. Entonces, así el actor sabe que tiene que decirlo, o la actriz en este caso, de manera irónica. Lo dirá algo así como, nunca había visto a alguien tan hermoso como tú, Ramón. ¿Ah? Se lo dice de una manera, en el fondo no está sintiendo eso, quizá el personaje no es muy agraciado. Pausa, cásate conmigo. Entre lo que dice arriba y lo que dice abajo tiene que generarse una pausa. Entonces, nunca había visto a alguien tan hermoso como tú, Ramón. Cásate conmigo. Deja una pausa. ¿Ya? Entonces, las acotaciones las deja el autor, el dramaturgo, para que sean mejor hechas por los actores, sea mejor interpretada por el director. Puede salir, por ejemplo, en total oscuridad, iluminado apenas, con un escritorio con flores recién cortadas, sacándose el sombrero, arrodillándose, haciendo una mueca de disgusto, cerrando los ojos, todo tipo de acotaciones para que los actores sepan mejor hacer sus distintas escenas. ¿Ya? Yo creo que lo tienes claro. Fíjate acá, Clavela entrando, o sea, Clavela cuando dice, y la niña tiene que venir caminando, entrando a la escena. Angustias, cuando le responde, borda y borda lentamente, tiene que antes haber estado leyendo. Deja la lectura y ahí habla. ¿Ya? Acá también, ¿cierto? Hay otra acotación, que aquí otra, mira, con gesto doloroso. ¿Ya? Esas son las acotaciones y están llenas la obra de teatro de acotaciones. ¿Ya? Entonces, resumiendo, esos son los principales tipos de parlamentos. El monólogo, el diálogo, la parte y las acotaciones. ¿Ya? Ojalá que te haya quedado muy clara esta clase.